buenas tardes a, a todos y a todas. Quiero, en primer lugar, hacer un reconocimiento a la sociedad civil por el importante papel que cumple en el sistema interamericano al darle voz a las víctimas y al asegurar el acceso a la justicia interamericana. Y vaya si este tema que ustedes están planteando en este momento, que es el de las medidas, ustedes dicen medidas de protección, es importante y trascendente en este aspecto de la función que cumple la Corte de asegurar el acceso a la justicia y sobre todo de impedir que las violaciones a los derechos humanos tengan consecuencias irreparables. El artículo 63.2 de la Convención Americana establece que en casos de extrema gravedad y urgencia, y cuando se haga necesario para evitar daños irreparables a las personas, la Corte, en los asuntos que está conociendo, podrá dictar medidas provisionales a la solicitud de las víctimas y en caso de que no esté interviniendo en un caso concreto, ahí tiene la facultad de promover estas medidas la Comisión Interamericana. Hay que distinguir las medidas cautelares que puede dictar la Comisión Interamericana de las medidas provisionales que puede dictar la Corte. Estando en la presidencia de la Corte me tocó más de una vez, y en algunos casos con muchas consecuencias desde el punto de vista de, de, la, de, la, de lo que fue la actitud de la Corte, adoptar lo que se denomina medidas urgentes, que es que cuando la Corte no está en sesiones, el presidente o la presidenta de la Corte puede dictar este tipo de medidas urgentes supeditadas a la decisión del plenario en el próximo periodo de sesiones. Diré que esto impide muchas veces, desde la consolidación de graves violaciones a los derechos humanos, como por ejemplo una privación de libertad que está injustificada, de tener una situación de malos tratos, en fin, digo, hay un sinnúmero de casos en los cuales la Corte puede intervenir y actuar de esa manera. Destaco dos aspectos. Primero, el hecho de que, igual que en los casos contenciosos, en la medida que no hay un caso planteado ante la Corte, las víctimas no pueden acceder directamente al tribunal, sino que tienen que presentar su caso ante la comisión para que la comisión resuelva si presenta o no medidas provisionales. Creo que este es un tema importante, una debilidad del sistema, porque yo diría, y ese es el análisis después de 6 años en la Corte, que son muy pocos los casos de medidas provisionales que llegan a la Corte vía de la Comisión. En los casos en trámite ya el planteo es diferente, porque ya hay una parte que está planteando sus derechos, etc. Digo, en cuanto al tema de qué incidencia tiene la pertenencia a un grupo vulnerable, indudablemente este es un hecho muy importante. Es decir, voy a poner el ejemplo último y tal vez el más notorio, que son las medidas provisionales que adoptamos respecto de las personas privadas de libertad de Nicaragua, que terminó en una declaración de desacato desacato a la Corte de parte de ese Estado, y esto tiene que ver justamente con la protección inmediata de personas que estaban privadas de libertad, que eran perseguidas por razones políticas y que no tenían las garantías del debido proceso. Por eso me parece importante que esta es un área en la cual tenemos que pensar en una amplificación de los casos de medidas provisionales que llegan a la Corte y en una actitud que la Corte siempre ha tenido de ser muy activa en evitar estos daños que son irreparables y que son inmediatos y que requieren una reacción urgente de parte de la Corte. Muchas gracias. Esta pregunta es muy interesante porque nos pone de frente a uno de los grandes problemas de este momento en la región, al momento histórico que estamos viviendo. Yo creo que la Corte ingresó a este tema de estados que salen del sistema de protección de derechos humanos justamente después de sufrir una serie de condenas, como es el caso de la opinión consultiva 26 del 2020, solicitada por Colombia respecto de aquellos estados
que denuncian la Carta de la OEA y denuncian la Convención Americana. Ahí la Corte menciona el tema de la garantía colectiva, al cual recurrirá nuevamente en otros casos, ya lo había hecho anteriormente, pero también en la opinión consultiva del 28 del 21 sobre reelección presidencial y su prohibición cuando es de carácter indefinida. Yo creo que hay un proceso de deterioro democrático. Ese proceso de deterioro democrático se expresa en dos áreas específicamente que marcan el deterioro de un sistema democrático y también de un Estado democrático de derecho, que son las afectaciones a la independencia judicial por una parte y las afectaciones a la libertad de expresión por otra. Las afectaciones a la independencia judicial están directamente vinculadas con la posibilidad de que cada persona pueda hacer valer sus derechos amenazados o vulnerados frente al sistema de justicia interno, y para eso hay muchas formas de lo que yo denomino desde la colonización del sistema judicial a través de la introducción de jueces que no son ni independientes ni imparciales, la propia intervención en el sistema judicial y a veces también evitar que esos sistemas judiciales no, en las sentencias que dicten no sean realmente respetadas y ejecutadas. Y en cuanto a la libertad de expresión, que es mucho más general que la libertad o más amplia que la libertad de expresarse a través de un periódico, de un artículo, etcétera, etcétera, las son la libertad de expresión es un agente y el acceso a la información pública es un agente justamente de participación. Y la sociedad civil lo que está asegurando es la participación de las personas más vulnerables, es darles un lugar en la sociedad para que sus reclamos sean atendidos y considerados y que sean escuchados. Entonces, este deterioro democrático también se vuelve en perjuicio de las personas más vulnerables. Y grupos que, por ejemplo, personas LGBTI, mujeres, pueblos indígenas, que están normalmente subrepresentados en la expresión o que están normalmente sometidos a criterios especiales de invisibilidad en cuanto a su problemática, aparecen como los principales y primeros perjudicados por esta situación. Entonces, ustedes preguntan, ¿qué es lo que puede hacer la Corte sobre esto? Bueno, la Corte ha hecho esto que estamos viendo. Hay una abundante jurisprudencia que está respaldando todos estos principios o estos elementos que yo estoy manejando en mi argumentación. Pero quiero destacar que la Corte, en oportunidad del caso de Nicaragua, la Corte llevó, yo como presidente, en marzo del año pasado, y luego en la Asamblea ante el Consejo Permanente, y en junio del año pasado ante la Asamblea de la General de la OEA, llevé el caso de Nicaragua, y dije, en nombre de la Corte, por primera vez, solicité que la Corte aplicara el principio de la garantía democrática previsto en los artículos 20 y 21 de la Carta Democrática, para asegurar las condiciones mínimas de respeto a los derechos humanos en un país que estaba en abierto desacato a las decisiones de la Corte. Y frente a eso, la Corte se nombró una comisión sobre Nicaragua en la OEA y se sigue trabajando en el tema. Muchas gracias. La pregunta es muy desafiante y hay un elemento muy importante para mí, porque acá se está hablando de los temas que tiene para resolver la Corte, y obviamente voy a ser parte de esa resolución sobre tanto la opinión consultiva sobre derecho al cuidado como la opinión consultiva sobre emergencia climática y derechos humanos. Pero quiero referirme a elementos en este plano que la Corte ya ha dicho, y sobre todo a la más reciente sentencia sobre esto, que es en el caso de La Oroya, en el cual hemos realizado un voto concurrente con los jueces Ferrer y Mudrovich, donde profundizamos en la línea de algunas de las preocupaciones
que se derivan de esta pregunta. En primer lugar, señalar que ya en la opinión consultiva 23, la Corte estableció que la protección del derecho al medio ambiente está contemplada en la Convención Americana sobre Derechos Humanos a partir de los principios de interdependencia e indivisibilidad de los derechos y del artículo 26 de la Convención Americana. Y en el caso Lauroya versus Perú, la Corte señaló que primero que el tema de la protección del medio ambiente es hoy una norma que paulatinamente adquiere el carácter de derecho internacional imperativo. Yo creo que ya lo es decir, en nuestro voto hemos profundizado en el sentido de que las normas de protección del medio ambiente y de no agresión al medio ambiente integran el derecho internacional imperativo, por lo tanto no puede haber pactos en contrarios o derogatorios. Esto creo que hay en la Corte, esto le abre a la Corte una cantidad de perspectivas hasta ahora, yo diría, insospechadas de posibilidades de pronunciarse sobre muchos aspectos de los cuales obviamente no puedo ingresar porque estoy en consideración y trabajando estos temas como juez. Pero también la Corte, y lo profundizamos en nuestro voto, allí hace referencia al principio de solidaridad intergeneracional y a la necesidad de asegurar qué vinculación tiene el principio de solidaridad intergeneracional con el principio del desarrollo sostenible. Y si el desarrollo sostenible es conservar el planeta de la misma forma que lo recibimos para que generaciones futuras puedan seguir disfrutando del planeta en las mismas condiciones en que nosotros lo estamos haciendo. Indudablemente esto está hablando de personas no solo que son que hoy viven, sino de personas que van a ser los futuros pobladores y pobladoras del planeta. Entonces, esto ha llevado a que también afirmemos el carácter no individual sino colectivo de la protección del medio ambiente, el carácter colectivo de las obligaciones que tienen que ver con atender las afectaciones con los principios de reparación y mitigación o de adaptación y mitigación, y de qué manera la cooperación internacional tiene que volcarse a partir del principio de responsabilidades iguales pero diferenciadas y del principio de la mejor ciencia disponible, tiene que volcarse de forma de generar la posibilidad de dictar medidas de reparación en un caso contencioso que pueda tener la Corte, que hagan efectivos estos principios de manera concreta. Y yo no tengo dudas que más temprano que tarde la Corte va a ingresar a estos temas y que como ha sido innovadora en una cantidad de aspectos, será innovadora en cuanto a la determinación de medidas de no repetición sobre este punto. Muchas gracias. Bien, en estos 2 minutos quiero agradecer nuevamente esta oportunidad que la sociedad civil nos ha dado de expresarnos, más allá del ámbito de diálogo con los estados. A mí me parece que el diálogo con la sociedad civil es fundamental, es esencial para el funcionamiento de la Corte, y quiero decir que pretendo estar 6 años más en la Corte, porque que entiendo que he trabajado de una manera responsable y seria a lo largo de estos años. Entiendo que la Corte requiere un principio de continuidad y un principio de ayuda a jueces y juezas que se integren nuevamente, como que se integren ahora a la Corte, como lo fueron 4 jueces hace 2 años, y que la finalidad esencial, en definitiva, es asegurar el Estado democrático de derecho, la vigencia de los derechos humanos y la dignidad humana. Por eso quiero tener la oportunidad de poder seguir trabajando en esta línea. Creo que hay mucha cosa por hacer, tanto desde el punto de vista jurisprudencial como desde el punto de vista institucional, y creo que hay una serie de desafíos, algunos de los cuales hemos visto hoy, pero que el continente más desigual del planeta, donde se cometen tantas violaciones a los derechos humanos, a personas defensoras de derechos humanos, a periodistas,
a personas LGBTIQ+, a mujeres, etcétera, requiere un trabajo de una corte como Tribunal Internacional con independencia, con imparcialidad, pero también con el poder que da la convicción y la línea argumentativa de sus fallos. En ese sentido hemos estado comprometidos a través de nuestras tareas como jueces relatores, de nuestros votos y de nuestros aportes en el debate de la Corte, y pretendemos tener la oportunidad de poder continuar en esta tarea que es tan grata y tan importante. Muchas gracias.